comienzo al webinar sobre COVID-19, patrocinado y promocionado por SENFIC, Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria, el día de hoy, 28 de mayo. Como en las dos ocasiones anteriores, contamos con la participación de José María Molero García, que es médico de familia, trabaja en el Centro de Salud San Andrés, aquí en Madrid, pertenece al grupo de enfermedades infecciosas de SENFIC y de SOMAFIC, con el doctor Javier Arranz Izquierdo, que es también componente del grupo de enfermedades infecciosas de SENFIC, y yo mismo, que soy Jesús Redondo Sánchez. Solo comentar que ninguno de los tres participantes, como en las dos ediciones anteriores y en esta tampoco, tenemos ningún tipo de remuneración por la elaboración de estas sesiones en las que hemos participado. En principio nada más, comienzo a la participación de José María Molero. Buenas tardes, gracias de nuevo por participar en esta sesión. Hoy vamos a revisar un tema que tiene que ver con algo que tenemos muy vigente ahora, que es el acceso o la interpretación de las pruebas diagnósticas, y luego Javier ya hablará de lo que es el seguimiento de contactos, pero mi parte va a ser más centrado en qué nos aportan las pruebas diagnósticas, cómo utilizarlas, cuándo, y bueno, pues si en esto podemos o no modificar nuestra pauta de adaptación ante el paciente. Ahora mismo disponemos de aquellas pruebas que detectan el virus, bien mediante el ARN viral o bien mediante los antígenos virales, que son muestras que se obtienen, ya lo conocéis, fundamentalmente por la vía respiratoria normalmente alta, y bueno, pues tenemos dos, la PCR, que es el gold estándar, que detecta RNA viral, y luego tenemos también una prueba antigénica rápida que detecta antígenos virales, que está poco utilizada y que realmente no aporta demasiado frente a la PCR. También ya sabemos cómo reacciona la inmunidad en estos pacientes y podemos detectar anticuerpos específicos que se hacen siempre o bien por extracción plasmática venosa o bien por digitopunción. Y tenemos dos tipos de test también, las pruebas serológicas con inmunoensayo, que son las que tienen mayor sensibilidad y especificidad, y luego las pruebas serológicas rápidas, que también tienen sus resultados, luego lo veremos, en cuanto a valor de sensibilidad y especificidad, pero que son un poquito menos fiables. En principio, las dos que veis ahí, tanto las antigénicas rápidas como las serológicas, las podemos hacer en el punto de atención, y las otras hay que estar pendientes de la actuación del laboratorio. No me centro mucho en la estructura del virus, solamente deciros que ya están identificadas todas aquellas dianas frente a las que podemos encontrar una forma de detectarlas mediante una prueba antigénica o mediante anticuerpos. Las tenéis ahí, no me voy a detener mucho en ellas. La primera prueba es el gold estándar, es la determinación de fragmentos, que es así, fragmentos del virus a través de amplificación mediante la PCR, y esa nos va a dar la determinación, la presencia, no del virus completo, sino de presencia de una parte del virus en la vía respiratoria del enfermo. Es la gold estándar, pero tiene sus limitaciones también, y como veremos ahora va a depender de muchas circunstancias, fundamentalmente de la muestra, qué tipo de muestra hagamos, de la etapa de la infección, igual que los anticuerpos va a depender mucho del momento en el que podamos hacer esta prueba, va a tener su mayor rentabilidad en determinados momentos y va a ser menos rentable en otros momentos, y por supuesto de la calidad y la consistencia de la propia técnica. Hay falsos positivos y falsos negativos, todos falsos negativos en esta prueba. Como veis ahí, todo tiene que ver pues con aquellos aspectos que nos van a determinar su rendimiento, con la toma inadecuada de la muestra, con una incorrecta conservación, con una escasa eliminación del virus, bien porque lo hagamos muy tarde o demasiado pronto, o porque el caso sea más o menos grave, que también se ha visto que influye la concentración de virus en la vía respiratoria, o la propia técnica en sí, que puede haber mutaciones, hasta ahora nos han descrito, que también nos hacen que esas sondas que tienen que identificar los fragmentos del virus que están en la vía respiratoria no sean efectivas. ¿Qué muestra es recomendable? En principio, para la muestra de inicio es la vía respiratoria superior. Para cualquier tipo de paciente que tiene una infección, sospecha de infección, la vía respiratoria superior. De las dos que tenemos disponibles, orofaringe y nasofaringe, aunque no existen estudios que claramente comparen una con otra, sobre todo a nivel ambulatorio, sí que a nivel hospitalario parece que sí que puede haber una cierta diferencia en cuanto a mayor concentración en las muestras que se hacen a nivel nasofaringeo.
¿de acuerdo? Cuando el paciente ya tiene una infección grave, una infección, sobre todo neumonía y otro tipo de un desastre respiratorio, quizás haya que recurrir a la muestra de tracto respiratorio inferior que se hacen habitualmente, lógicamente, en el hospital. ¿Cuánto tiempo dura o cuál es la concentración, el momento óptimo para hacer la muestra? Eso nos va a marcar mucho el tipo de presencia de muestras o virus, carga viral en la vía respiratoria. Este es un estudio que se ha hecho con pacientes ambulatorios y si os fijáis, prácticamente desde el primer día de los síntomas y durante la primera semana es una buena concentración. En la gráfica de abajo veis que la patología severa, que son los que están marcados en rojo, no se diferencia mucho en cuanto a concentración de la patología más moderada o de la gravedad más moderada de los enfermos. Este es otro estudio donde claramente diferencian entre enfermedad leve respiratoria, como podéis ver. La primera semana es la de mayor concentración en ambos tipos de pacientes. La segunda baja un poco y ya a partir de la tercera, salvo que sea un paciente más grave, que sigue manteniéndose un poquito más alta la concentración, como veis aquí, el resto a partir de la segunda semana es poco probable encontrar una concentración importante dentro de la vía respiratoria, que nos pueda dar positiva, por supuesto, la PCR. Este es un estudio que ha salido publicado recientemente y que lo que viene a decir es ¿cuál es la probabilidad de un falso negativo, aunque esté presente la infección, en función del tiempo en el que yo haga la prueba? Fijaros cómo la probabilidad es menor en los 3 primeros días. A partir de ahí ya empieza a disminuir, 3 primeros días desde el inicio de los síntomas. A partir de ahí ya empieza a disminuir mucho la probabilidad de que, aun teniendo la infección, pueda encontrar una muestra positiva. Y eso tiene mucho que ver, como lo que haremos luego, de cara al manejo. Que si yo tengo una alta sospecha y me da negativa, sobre todo si la prueba la he hecho demasiado tarde, a lo mejor tengo que actuar clínicamente como si estuviese infectado, ¿de acuerdo? Y la gráfica de abajo viene a decir lo mismo y es la probabilidad pretest de que el paciente esté infectado y me haya dado una PCR negativa. Como veis, se reproducen. Es decir, la primera semana es clave, ¿de acuerdo? La primera semana es clave de inicio de los síntomas, fundamentalmente los primeros días. Bueno, pues recordad que la sensibilidad global no es 100%, sino que hay su porcentaje de falsos negativos, como he visto antes, que dependen de la técnica, de cuando hagamos el resultado. Hay una serie de parámetros que nos pueden hacer que la prueba sea negativa o una falso negativa. Y también, sobre todo, recordar cuándo es más útil, cuándo es más rentable hacer la prueba, fundamentalmente en la primera semana y en aquellos casos graves que no vamos a manejar nosotros, entre la segunda semana y la tercera semana también puede ser útil mantener esa prueba. ¿Y qué hacemos con una prueba PCR positiva si no tenemos otros datos? Pues este cuadro que está publicado en las recomendaciones del Ministerio es bastante gráfico y creo que es bastante sencillo. Creo que la mayoría de los pacientes vamos a tener aquí y toda prueba que nos dé positiva, lógicamente, la primera semana es bastante probable que esté infectado y por lo tanto hay que tratarle como un infectado confirmado. Y cuando nos da una prueba de negativa a partir sobre todo de la segunda semana, lo más probable es que esa infección esté resuelta. Si tenemos dudas en la primera semana porque tiene mucha sintomatología, luego lo veremos cómo actuar, habrá que insistir en repetir la prueba y habrá que insistir en el aislamiento del paciente hasta que no podamos descartar de una forma fehaciente que el paciente no está infectado. La infección aguda se puede prolongar a los casos más graves y por lo tanto podemos obtener resultados positivos más allá de la primera semana e interpretarlos como infección respiratoria aguda. ¿Y para qué nos sirve la PCR? Fundamentalmente en esta infección nos sirve para identificar casos. Es cierto que hay otros usos, ¿vale? Pero fundamentalmente para identificar casos. La infección aguda es la única prueba que identifica infección aguda. Luego veremos qué pasa con los anticuerpos. Aunque también se pueden utilizar, y como veis ahí, para otro tipo de fines a nivel de la clínica, pero fundamentalmente infección de casos agudos. ¿Qué nos pasa? ¿Qué estamos viendo continuamente en la consulta? Pues esto que pongo ahí. Aquellos PCR que están positivos fuera del momento clínico, que es atípico. Es decir, si hemos dicho la primera semana en las infecciones leves es cuando es positiva, a partir de ahí resulta que no me debería dar positiva, pero me da positiva. Me da positiva, además en un porcentaje de diferentes series que no es bajo. Es decir, son personas que han tenido la infección, que clínicamente están curadas, ¿vale?, pero que siguen dando positivas estas PCRs. ¿Qué se ha visto con esto? Ya sabemos más de este tipo de pacientes porque se han publicado series. La última, la de los pacientes en Corea, que había casi 300 pacientes, y se vio que realmente estos pacientes tenían cargas muy bajas, que no había ninguna implicación clínico-epidemiológica, no transmitían, en el caso de los coreanos, hicieron una PCR a todos los convivientes que habían estado y contactos estrechos que habían estado con estos pacientes que después de dar negativa a la PCR que siguió dándose positiva y se vio que estos pacientes no tenían infección, no se transmite, ¿de acuerdo? Y probablemente lo que refleja es una
es una eliminación tardía del virus, porque son partículas, resto del virus, que se pueden eliminar en diferentes fases de la evolución post-aguda de la enfermedad. En ningún momento transmite o manifiesta una infección que esté latente y que esté produciendo riesgo de sobreinfección. Y estos son otros casos también que hemos visto, es que después de una prueba negativa, resulta que da otra vez una prueba positiva. Ellos lo llaman la PCR redetectada o repositiva. Bueno, es una denominación difícil de definir. Es decir, son casos que, a diferencia de los anteriores, en algún momento ha habido una prueba negativa. ¿Qué se piensa de estos casos? Que se ha visto que tienen la misma trascendencia que los anteriores, es decir, ni hay una implicación clínica ni epidemiológica, ni se empeora con una mala evolución del paciente, ni empeoran clínicamente. Probablemente sea en algún momento un resultado falso negativo de la prueba y por eso realmente estaremos en el mismo escenario que antes, es decir, un paciente que está eliminando durante mucho tiempo la PCR y que por una PCR incorrecta negativa nos ha dado una falsa sensación de que estaba curado. O bien por la propia dinámica de eliminación, que se puede eliminar diferentes concentraciones del virus en diferentes momentos de la evolución posaguda. Pero en ningún momento se ha visto que esto corresponda con reinfección. No es una reinfección, no son casos nuevos que se infectan, no tienen peor pronóstico ni peor evolución. Luego, en estas dos circunstancias hay que mantener una actitud conservadora y no hay que pensar en que el paciente tiene un mayor riesgo de empeorar ni de transmitir a su entorno, ¿de acuerdo? Lo comentamos luego si queréis en las preguntas. ¿Qué pasa con las pruebas serológicas? Fundamentalmente que hay muchas dudas. Primero, ¿desarrollan anticuerpos todos los pacientes que tienen la infección? Bueno, este es un estudio bastante reciente, como todos, por supuesto, pero digo bastante útil, que nos dice cómo pacientes no demasiado graves se ha visto que todos desarrollan, prácticamente el 99% desarrollan anticuerpos. Pero fijaros en una cosa, que hay diferentes niveles de anticuerpos, ¿de acuerdo? Un tercio son bajos y probablemente este tercio sean bajos son los que nos pueden dar muchas veces un déficit a la hora de utilizar una prueba y detectarlos. Son casos más leves los que tienen menos anticuerpos inicialmente, los pacientes más jóvenes también, y por eso esos anticuerpos están bajos. No quiere decir que nos protejan, pero que están más bajos, y eso nos puede dar un falso negativo en muchos test. La segunda pregunta que me tengo que hacer es ¿cuándo aparecen los anticuerpos? Esto yo creo que ya todos lo conocemos. Básicamente desde el inicio de los síntomas, no del contagio. En la primera semana prácticamente aparecen los IgM. Cuidado, empiezan a aparecer, no quiere decir que sea el mejor momento para detectarlo, ahora lo veremos cuando se pueden detectar mejor, pero ya pueden empezar a aparecer y pueden dar positivos si hacemos una prueba, aunque no es el mejor momento para detectarlo, y los IgG suelen aparecer a partir de la segunda semana. Este dato es importante que lo tengamos que tener claro, no aparecen antes, es poco probable que aparezcan antes, y nos va a servir luego cuando queramos interpretar para saber que al menos han transcurrido 14 días desde el inicio de los síntomas, desde que el paciente ha tenido el virus dentro de su organismo, más el tiempo de incubación, que pueden ser otros 5 o 7 días. Luego, estamos hablando de que si yo detecto una IgG en un paciente, probablemente lleve ya unas 3 semanas desde que se contagió. Ahora lo veremos también. ¿Y cuánto duran? Que también es un error que tenemos a veces con los IgM. Fijaros que los IgM pueden durar hasta 6 a 8 semanas después de haberse producido esa seroconversión. No es un pico de 3 semanas y 4 y ya está en cero. ¿Qué importancia va a tener esto? Que vamos a encontrarnos muchos escenarios así, cuando hacemos una serología, IgG e IgM positivo. Cometeríamos un error si pensamos que la IgM desaparece a la tercera y cuarta semana y que al estar en este escenario IgG-IgM estamos en la tercera o cuarta semana. No, podemos estar hasta 2 meses después incluso de que el paciente se haya infectado. Luego hay que tener en cuenta que los IgM tardan en desaparecer, ¿de acuerdo? 6 a 8 semanas, como se pone ahí. Estos son gráficas reales y lo único que quería poner aquí es que hay mayor concentración, en rojo son aquellos pacientes que tienen una enfermedad más grave que los pacientes que tienen una enfermedad más leve, tanto de IgM como de IgG. Pero fijaros la duración de los IgM, por encima del mes y medio, ¿de acuerdo? Y otra cosa también que quiero llamar la atención es cuándo aparecen, o cuándo son la concentración más alta, tanto de los IgG como de los IgM, casi coinciden. Y aquí os estoy contestando ya la pregunta de cuándo es más rentable la prueba. La prueba más rentable para los anticuerpos IgM e IgG suele ser la tercera semana, que es cuando más concentración tenemos en sangre, ¿de acuerdo? Aunque puedan aparecer la primera semana, pero es la más rentable. Esto es lo que viene a decir un poco esto que os vemos aquí. Hay test que detectan anticuerpos totales y hay test que detectan anticuerpos IgM o IgG específicamente. Bueno, lógicamente los que detectan anticuerpos totales son mucho más sensibles y tempranos porque cualquier tipo de anticuerpo lo detectan, si hay IgG o IgM. Y luego los IgG y IgM independientes son los que son un poquito más tardíos, ¿de acuerdo? La sensibilidad de todos los test
fundamentalmente de aquellos test que se hacen por muestra plasmática venosa, es decir, los test con inmunoensayo, que son ELISA y CLA, los más frecuentes, es muy alta, ¿vale? Muy alta si lo hacemos cuando tenemos que hacerlo, a partir de la segunda semana o tercera. Si no, vamos a encontrarnos con sensibilidades más bajas, ¿de acuerdo? La especificidad sí que es alta en casi todos ellos. O sea que aquí el problema es hacerlo antes de tiempo y, por lo tanto, tener un falso negativo del test de serología. Decir que también muchos datos los tenemos que extrapolar a pacientes que tenemos todos los días en la consulta, porque casi todos los estudios vienen de estudios que han estado hospitalizados, cosa lógica. Son pacientes que les hacen analíticas periódicamente, cosa que no hacemos en los estudios a nivel comunitario. Esto viene a decir, y no me detengo mucho, en que el mejor momento, el tiempo óptimo para realizar las pruebas, si vamos a manejarnos con una prueba de anticuerpos totales, es la segunda semana, 15 días, y si son anticuerpos IgG o IgM, me da igual, es la tercera semana, como veis aquí, ¿de acuerdo? Y fijaros cómo la sensibilidad aumenta cuando es la segunda semana, cuando hacemos la determinación de anticuerpos. Este es un anticuerpo mediante ELISA, es una prueba de inmunoensayo, punción venosa, pero bueno, está bien ahí, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa con los test serológicos rápidos que nos generan muchas dudas? Deciros que no dejan de ser, de diagnosticar aquello que diagnostican los test venosos por inmunoensayo. Diagnostican lo mismo, IgG o IgM o anticuerpos totales. ¿El problema cuál es con estos test? Es que tienen menos sensibilidad y menos especificidad. Por la propia configuración del test y por la propia muestra y por el propio reactivo que se utiliza, ¿de acuerdo? O sea, son menos sensibles y menos específicos. Pero a la hora de utilizarlos tenemos que seguir los mismos criterios, es decir, nunca hacer un test antes de la segunda semana si es de anticuerpos totales y tampoco se aconsejaría hacerlo antes de la tercera semana si es de IgG o IgM, ¿de acuerdo? Bueno, depende de las cargas virales, digamos que hay una serie de cosas que luego lo miramos o lo podemos comentar, pero tener en cuenta que es similar a los de venopunción, pero con ciertas limitaciones. Fijaros este estudio que también se publicó comparando los diferentes test que había, como a nivel estos son anticuerpos, test de inmunoensayo, o sea, sangre venosa, test rápido, ¿de acuerdo? Fijaros cómo baja mucho la sensibilidad. La sensibilidad tanto de IgG como de IgM, veis que están bajando, uno está alrededor del 80 y otro está alrededor del 70, 60, 70 y 50 incluso. Y la especificidad sí que es bastante alta en los test rápidos, ¿de acuerdo? No tanta como en los test de venopunción. Aquí tenéis la especificidad, perdón, ¿de acuerdo? Y un test que lo he puesto aquí porque es el test que tenemos en nuestras consultas en cualquier comunidad autónoma también, porque es el test que se compró por parte del Ministerio, que es el test de anticuerpos totales. La mayoría de las comunidades autónomas, aparte de lo que han comprado es un test de anticuerpos IgG o IgM, pero tenemos disponible en casi todas las comunidades autónomas los anticuerpos totales. Es de una marca comercial y aquí lo que ha hecho este estudio, ver para atrás, lo que ha hecho este estudio es comparar diferentes tests de diferentes marcas comerciales, tanto rápidos como de inmunoanálisis, o sea, de venopunción, incluso con la PCR. Bueno, deciros que este es un poco la media de resultados del test de anticuerpos totales de la marca Wonfo, que veis ahí, que es el que compró el Ministerio y que tenemos en la comunidad autónoma. Solamente detecta anticuerpos totales, ¿vale? Y fijaros cómo la sensibilidad es bastante alta, pero cuando lo hacemos, cuando hay que hacerla, a partir de la segunda, tercera semana. Si lo hacemos en la primera o la segunda del inicio de los síntomas, prácticamente es muy bajita. Incluso es muy similar, y lo he puesto aquí también, a los test de ELISA. Fijaros cómo se parecen mucho las sensibilidades en la segunda o tercera semana a los test de ELISA. Lo que pasa es que tiene un poquito siempre menor que los otros. Y pasa lo mismo con la especificidad, que no me detengo mucho en ellos. Y fijaros esta tabla que también me gusta mucho, qué concordancia hay entre un test de ELISA, que son estos dos que veis aquí, con un test, el famoso test de anticuerpos totales que hacemos en digitopunción. Bueno, pues no tiene una mala concordancia, no tiene, como veis ahí, no tiene una mala concordancia, incluso con la PCR. Luego no es que no sirva, es que a veces lo estamos haciendo demasiado fuera del momento en el que es más rentable hacerlo, ¿de acuerdo? Aplicaciones de los test de inmunoensayo virológico, me da igual que sean rápidos o que sean de venopunción, fundamentalmente estudios de seroprevalencia y en el último documento del Ministerio complementa el diagnóstico de casos sospechosos cuando la PCR es sistemáticamente negativa y existe una fuerte sospecha clínica de que puede ser una infección por coronavirus. La OMS no lo aconseja para el famoso pasaporte inmunológico y no se puede utilizar como prueba de diagnóstico de caso agudo, no se puede utilizar. En este caso de diagnóstico retrospectivo.
Al paciente seguramente, como dice el protocolo, si tiene una alta sospecha de tener la infección, le vamos a aislar, le vamos a confirmar posteriormente con un anticuerpo, como veremos ahora, pero no le vamos Esta es una tabla que la voy a explicar mejor aquí, una gráfica, que lo vamos a aislar y luego le vamos a confirmar con el anticuerpo. Normalmente tenemos la alta sospecha de infección, hacemos la PCR, que es la prueba de diagnóstico de infección agudo, y si nos lo confirma, estupendo, está confirmado, aislamiento y seguimiento. Contactos, lo de siempre, ahora lo dirá Javier. Pero puede ocurrir que nos dé negativo, y recordad, sobre todo si lo hacemos muy tarde, sobre todo si la técnica es mala, en pacientes más leves, que tienen menos concentración, todo eso nos puede dar una prueba falso negativo. Si tenemos una alta sospecha clínica, tenemos que repetirla. ¿Cuándo? Bueno, se dice entre 24 y 72 horas, ¿de acuerdo? Nos da negativa, pero no tenemos una alta sospecha clínica, es que tiene solamente un cuadro de diarrea y es que es compatible con un cuadro de diarrea estival. Bueno, pues vale, pues nos paramos ahí. Pero tenemos una alta sospecha y le hacemos una segunda. ¿Nos da positivo? Estupendo, confirmado. ¿No nos da positivo? Aquí tendría el valor el utilizar la serología. ¿Pero cuándo hacemos la serología? Me da igual que sea venosa, si tenemos acceso o digitopunción. Nunca antes de esos 10 a 15 días, y va a ser un diagnóstico retrospectivo. Es decir, que lo que tenemos que hacer en estos casos de alta sospecha y que nos da la PCR negativa, y lo dirá Javier ahora, es mantener el aislamiento del paciente, estudiar los contactos, porque estos pacientes, por esta dinámica de la PCR que os he puesto antes, puede que tenga la infección, pero no lo hemos conseguido diagnosticar, ¿de acuerdo? Y esto es un poco el resumido de lo que te viene a decir esto. Fijaros cómo cuando tenemos una PCR negativo, pero tenemos una EGM positiva, lo tenemos que considerar con una infección probablemente de más de 14 días, pero infección, digamos, reciente. Si, por supuesto, ya nos da un IgG, ya tenemos que empezar a pensar que la infección ya ha pasado más de 14 días y probablemente más de un mes en la mayoría de los casos, y es una infección pasada, ¿de acuerdo? Entonces, un poco que son tablas que luego que veréis en cualquier documento que tenéis a disposición y lo podéis comprobar, ¿de acuerdo? Y de momento del diagnóstico, ahora veremos las preguntas, seguramente que hay muchas dudas, hablamos, pero yo creo que lo importante es saber que las pruebas nos aportan, pero cuando las realizamos en el momento oportuno. Si no, no nos va a servir de nada y nos va a confundir y no nos va a ayudar, nos va a confundir y a actuar incorrectamente. Bien, muchas gracias, José María. Se me han pasado a comentar antes que podéis empezar a formular preguntas si queréis, dirigiéndolas al correo, a la dirección preguntas@senfic.es. Javier, pues cuando quieras comentar con tu charlita. Venga. Muy bien. ¿Se ve bien? Ok. Bueno, ¿qué tal? Bienvenidos todos los que os habéis apuntado a este webinar. La parte que yo voy a dar, o que voy a intentar explicar, es un poco el seguimiento de contactos, que como ha dicho José María, viene bastante relacionada con las pruebas y con la situación que ahora tenemos, ¿no?, en los centros. Es decir, estamos detectando casos y evidentemente después tenemos que hacer cosas con los contactos. Bueno, ¿cuál es el motivo de que tengamos que hacer cosas? Bueno, pues recordamos aquí un poquito cuál es la situación. Es decir, tenemos una persona que se ha infectado, sabemos cuál es su periodo de incubación, entre unos 2 o 14 días, y que empieza a tener síntomas, o bueno, bien ligeros o bien moderados, pero en nuestro caso probablemente van a ser enfermos leves. Tenemos que tener en cuenta que, aunque sea hasta 14 días, la realidad es que el periodo de incubación medio o la mediana del periodo de incubación suele ser entre unos 5 y 6 días. Por lo tanto, esto es importante. ¿Por qué? Porque a partir de ese momento, en el momento en el que una persona está contagiada y que más o menos va a tardar unos 5 días o 6 días en empezar a tener síntomas, tenemos más o menos unos 2 días previos a esa clínica en la que ya es contagioso, es decir, ese periodo presintomático, y después los primeros días, que es cuando parece que la carga viral está pues tiene más probabilidad de infección, y por lo tanto nos abre lo que podríamos llamar
una ventana de oportunidad de impedir la transmisión que es realmente pequeña, es decir, realmente serían estos 2 días previos, desde que ha tenido un contacto y se ha infectado hasta que empiezan los síntomas. Por lo tanto, de ahí la importancia de que el seguimiento de contactos, una vez ya hemos detectado un caso, ese estudio de contactos y ese intentar detectar debe ser lo más rápidamente posible, ¿no? Si además hemos conseguido convencer a los pacientes que consulten los casos, o los detectamos pronto, es decir, tenemos una PCR, tal como he dicho, para infección aguda, realizada en lo más rápidamente posible, en 24 horas si es posible, con pocos días de evolución, podemos acercarnos a esos contactos e intentar disminuir esa transmisión. Este es el objetivo al final, es decir, intentar conseguir que al menos cortemos por una parte y por lo tanto podamos ir disminuyendo esa famosa R0 que siempre va saliendo en todas partes. Un poco esto, ¿cómo se hace o cómo se nos ha dicho que podemos hacerlo? Bueno, pues hay diferentes opiniones, pero básicamente el Ministerio de Sanidad en el documento de 13 de mayo pues nos dice que cuando hemos detectado un caso, a sus contactos, pues lo que tenemos que hacer es recomendarles una cuarentena de 14 días, que si veis bien este documento, es una cuarentena un poco diferente de la que teníamos hace unos cuantos meses o unas semanas. Es decir, es una cuarentena que casi es un aislamiento, porque realmente se le dice, mire, no salga usted, vamos a hacer una vigilancia activa, se quita la vigilancia pasiva que había en un momento determinado, usted no puede salir de casa, incluso en el documento se recomienda que queden en una habitación, es decir, casi se acerca mucho al aislamiento. No se recomienda hacer PCRs en los contactos sin síntomas. Sí, por supuesto, en el seguimiento aparecen síntomas, se recomienda hacer PCR, pero es cierto que en el documento del Ministerio se abre la posibilidad de que al final del periodo de cuarentena, es decir, de esos 14 días que vamos a recomendar, si la comunidad autónoma tiene recursos o es factible, se pudiera hacer una PCR para, de alguna forma, dar una cierta garantía de que el paciente se va sin infectividad. Aunque ahí podemos comentarlo luego, ya que después de ver cómo puede evolucionar un paciente o puede haber tenido infección durante ese tiempo, ¿no? Bueno, si no ha cumplido bien la cuarentena, podremos estar pensando que no ha tenido ningún síntoma o que no ha tenido ningún problema y al final la PCR en esos días se ha negativizado. La OMS dice más o menos exactamente lo mismo. PCR al final sí es factible, cuarentena de 14 días. Y los Centros de Control de Enfermedades europeos, lo único que diferencian es que ellos siempre han puesto diversos niveles de riesgo, lo cual no está nada mal. Es decir, para ellos hay un nivel 1, un nivel 2, un nivel de alto riesgo que serían el equivalente al contacto estrecho que nosotros estamos acostumbrados, y por otro lado había niveles de bajo riesgo. Entonces a veces ahí se pueden recomendar cosas un poco diferentes, pero básicamente recomiendan también lo mismo, cuarentenar durante 14 días y si usted tiene capacidades o recursos, pues mire, puede hacer otras cosas. ¿Por qué digo puede hacer otras cosas? Porque tenemos diferentes cuestiones, incluso aquí en España. Por ejemplo, el País Vasco en su documento de seguimiento de contactos, pues dice que recomienda la realización de PCR en todo contacto estrecho, es decir, no solamente en los sintomáticos y esperar vigilancia activa, sino que se puede hacer una realización de PCR. Y aconseja hacerlo de forma inmediata. Por supuesto, si tuviera síntomas y fuera negativa, pues como ha dicho José María, habría que repetirla a las 48 horas. Pero si no tuviera síntomas y fuera negativa, en ese documento se aconseja repetirla al cabo de 7 días. Más o menos de una semana de esa primera PCR. Podemos comentarlo más adelante. Ahora veremos también un par de opiniones al respecto. En Cataluña, por contra, no se recomienda hacer PCR salvo en aquellos contactos estrechos que cumplan ciertas características. Pues ya os podéis imaginar, personas vulnerables o profesionales que trabajan en zonas, en residencias o profesionales sanitarios, etcétera, o profesiones esenciales. ¿Qué hacen en otros países? Porque ya que esto se ha comentado mucho, sobre todo a raíz del control de la transmisión en otros países, pues por ejemplo en China, en su último protocolo de manejo de personas asintomáticas, recomienda hacer PCR en los contactos estrechos asintomáticos, pero mantienen la cuarentena. Es decir, aunque yo te haga una PCR y salga negativa, hay que estar cuarentenados 14 días. Corea del Sur, que es un ejemplo que todo el mundo pone de manejo de transmisiones, aunque están teniendo problemas de aumento de casos, ellos realmente hacen un sistema multicomponente, no hacen PCRs a todo el mundo, aunque es cierto que han hecho muchas PCRs, por ejemplo, en el último brote. De 46.000 seguimientos de contactos, hicieron PCRs a todo el mundo solamente en este sitio y encontraron 160 casos, es decir, una prevalencia realmente baja.
¿Qué es lo que hacen ellos? Bueno, pues lo que hacen no solamente la vigilancia, sino que siguen a personas a través de circuitos cerrados de televisión para identificar a los contactos que hayan estado al lado de esa persona caso, localizan datos por GPS de los smartphones, de los móviles, tienen autorización, no quiere decir que se haga, pero tienen autorización para ver las transacciones de tarjetas de crédito por parte del gobierno, para ver también dónde se han movido esos posibles contactos y tienen un sistema de aviso a estos contactos para decirles, mire, usted es un contacto, ¿no? En Irlanda, un poquito más cerca, el Colegio de Médicos de Familia y los Servicios de Salud irlandés, pues acaba de recomendar hace muy pocos días, pues que a los contactos estrechos con o sin síntomas se le hace una PCR el primer día y opcionalmente una 7 días después, es decir, más cercano al planteamiento que en Euskadi se ha hecho. Y también se mantiene la cuarentena durante 14 días. También Alemania, otro lugar donde se ha hecho, parece que se ha hecho una buena gestión de la transmisión, pues el Instituto Robert Koch recomienda vigilancia activa en contactos durante 14 días. Ellos se estratifican en 3 grados, o sea, un poco más como los ECDC, y recomiendan que en la categoría 1, que es la de mayor riesgo, pues sí que recomiendan hacer una PCR a los 5 o 7 días después de la primera exposición. Volvemos un poco a cuando esa PCR es más rentable, por así decirlo, y si se sabe el tiempo exacto del contacto, y si no se sabe ese tiempo, pues se hace una y se repite al cabo de 7 días, 7, 10 días. Es decir, también un poco en la línea de lo que recomienda Irlanda o el País Vasco. ¿Y todo esto por qué? Bueno, pues en este estudio de Taiwán, que es un estudio que es interesante porque realmente habla de la transmisión en contactos estrechos y también de asintomáticos y tal, pues en este lo que vemos es que realmente los pacientes, las personas, los contactos estrechos, porque además los dividen en familias o que conviven, o los que no conviven, o los que han tenido contacto a nivel de sistema sanitario o otro, pues la mayoría de ellos, los que han dado positivos, que han sido pocos, alrededor de un 0,7%, han estado en contacto o bien 2 días antes de los síntomas del caso o bien dentro de los 5 primeros días. Pero en los que han estado en contacto a partir del 6º día, apenas ha habido ningún tipo de contacto, ni siquiera en los convivientes. Lo cual ya nos está dando una pista de que en el seguimiento de contactos, nos tenemos que centrar en estos convivientes, en quizás no los convivientes, pero los amigos o familias que han compartido, por ejemplo, otro estudio de Hong Kong y de China, nos dice que son realmente estas personas que han compartido, por ejemplo, cenas, fiestas, y esto ya os puede empezar a empezar a pensar en las situaciones que estamos teniendo en España, pues estas reuniones son las que realmente, y sobre todo cuando están dentro de los 5 días de clínica y los 2 primeros sin clínica del caso, son el momento en el que realmente esos contactos se van a infectar. Pero más allá del 6º día, parece que esa prevalencia disminuye de forma importante, creo que aproximadamente en un 0,2. Bueno, ¿y cómo vamos a hacer este seguimiento? Pues también habéis visto que, pues los famosos rastreadores, rastreadoras, los tracers, y un poco esto va en la línea, aquí os enseño una foto de nuestro centro de rastreo en Mallorca, que trabaja para toda Baleares, y los ECDC tienen un documento muy interesante de contact tracing y en el que nos está diciendo, qué tiempo se necesita. Y la verdad es que el tiempo que se necesita para hacer un buen rastreo es bastante largo. Hay que tener un cierto entrenamiento, hay que formar a estos rastreadores y hay que formarles tanto en técnicas de interrogatorio, por así decirlo, en técnicas de hacer unas preguntas adecuadas y de poder encontrar dentro del caso a esos contactos que queremos encontrar. Curioso, en la época, aquí lo veis, en medio, 2, 3 contactos estrechos por cada caso en situaciones de confinamiento. Bueno, pues yo os digo, por ejemplo, datos que tenemos en Mallorca. En este momento, después de confinamiento largo, estamos en eso, en 3 contactos por caso confirmado. Estoy hablando de casos confirmados en atención primaria, casos leves, 3 contactos, 3, 4 contactos. Probablemente en momentos de epidemia, pues esto se pasa, en los momentos del preconfinamiento, puede llegar hasta 7, 10, 15 contactos por cada caso confirmado. Y eso representa para personal entrenado entre 4 y 20 horas por cada caso. Pues aquí tenemos, ese tiempo lo ha establecido pues unos 45 minutos para la entrevista, 10 minutos para un contacto inicial, las horas que tiene que trabajar, y en base a eso se hacen cálculos. Y lo hemos visto en muchos sitios que pues hay países que van desde decenas, nada más, o sea, unos cuantos trabajadores de salud pública, dependiendo de su prevalencia y de la incidencia real de casos en ese momento, hasta miles de rastreadores que hay en países, pues a lo mejor pues 1.000 cada 100.000 habitantes, se puede hacer o bien por habitantes o bien por número de casos en ese momento.
de una forma u otra, sí es importante que esos rastreadores estén bien formados. Y, por ejemplo, si alguno de vosotros va a iniciar, os recomiendo, por ejemplo, esta es una página de la Johns Hopkins, que ha hecho un curso que es accesible, gratuito, a través de una plataforma de cursos, donde puedes hacer un curso de contact tracing, te explican además a un nivel muy básico, no dirigido especialmente a sanitarios, porque estos rastreadores no tienen por qué ser sanitarios, pueden ser personas, pueden ser estudiantes, pueden ser personas de diferentes perfiles. O, por ejemplo, el documento de los CDC, donde ampliamente se explica la forma de entrenamiento y cómo puede formarse a estos rastreadores, porque es una tarea complicada. Esa información se puede registrar en muchos sitios, pero, por ejemplo, las pantallas que podéis ver de GoData. GoData es un programa que utiliza salud pública, pero que también pueden utilizar este personal para hacer seguimiento de contactos. Y lo recomienda la OMS porque es una herramienta que ha generado ella, y la GORN, una plataforma de emergencias, y parece que funciona muy bien para el seguimiento, aunque evidentemente puede hacerse incluso a través de la historia clínica de cada comunidad. Lo importante es que ese registro llegue a quien tiene que llegar, es decir, es importante que los médicos y las enfermeras de atención primaria conozcamos que tenemos contactos en seguimiento, que en un momento determinado pueden ser positivos, o si lo vamos a hacer nosotros, vamos a integrarnos dentro de esa búsqueda de contactos, evidentemente hacer un registro adecuado y poder seguir esa trazabilidad, que no es fácil. Pero hay otras formas y, por ejemplo, esta es la página del Ministerio donde nos lleva a apps, a aplicaciones, donde realmente en España son aplicaciones solamente, digamos, de síntomas, donde la gente puede decir, pues yo tengo síntomas y puede darnos una pista. Por ejemplo, esta es la aplicación de País Vasco, esta es la aplicación en Madrid, la aplicación de Cataluña, pero básicamente son aplicaciones que uno pone sus síntomas, le dice si puede tener o no un COVID y ponerse en contacto con algún sistema. Cambia un poco con estas otras apps que hay en diversos países en las que ya influye, normalmente son apps que se instalan en los móviles de forma voluntaria y que por diversas formas, o bien por GPS, por localización de GPS, o bien por Bluetooth. Por ejemplo, Singapur funciona por Bluetooth, en otros países como China funciona por GPS, te das de alta, va marcando, tú marcas tu situación de salud cada día, va marcando dónde estás y si en un momento determinado tienes un resultado positivo, lo das de alta, dices que eres positivo y por lo tanto eso se comparte o bien por bases de datos centralizadas o bien bases de datos descentralizadas o bien incluso solamente por vía Bluetooth, pero llega a los contactos dependiendo de dónde hayas estado en cada momento en tu discurrir durante esos días. Hay un artículo, bueno, curiosamente está hecho en Nigeria, pero que hace un buen resumen de cómo se hace, cómo hay esas aplicaciones de diversos tipos, algunas por GPS, algunas por Bluetooth, como podéis ver en Israel, utilizando mensajes, porque la cuestión al final es, yo utilizo esta app e intento enviar un mensaje a esos posibles contactos en base a que yo haya estado cerca. Algunas de esas aplicaciones, como en China, van más allá y realmente te buscan, o Corea, aunque de una forma indirecta, porque no lo utilizan a través de una app, pero realmente te envían un mensaje y buscan realmente casi al minuto en dónde has estado. Como ya podéis imaginar, la mayoría de estas apps tienen unas cuestiones éticas importantes que podemos ver aquí. Pues tiene sus costes y beneficios o costes ya no ya de dinero, sino de privacidad. No hay que confundir temas entre distancia social, física y aquí ya casi digital, temas de privacidad. Hay conflictos entre la libertad personal y la privacidad. Hay discusiones sobre si estas apps deberían ser obligatorias. Hay estudios en los que al final dicen, mire, es que no llegamos más de un 4% de implantación de estas apps en los móviles, por lo tanto, tampoco están llegando a todos los contactos, ni muchísimo menos, solamente o bien a las personas que tienen posibilidad de tener esos móviles o bien a las personas que quieren instalarse esas apps. Tampoco queda muy claro dónde queda la responsabilidad, si queda responsabilidad en el gobierno o en la propia persona que se da de alta. Tampoco se sabe qué va a pasar con esa información, se va a borrar una vez haya pasado esta pandemia. Hay problemas de equidad, las personas que puedan tener acceso o que tengan la red para poder, o los países que tengan esa red, van a poder tener un seguimiento mejor que otros. Y sobre todo también esa consistencia, es decir, la consistencia de esos datos, de ese seguimiento, es importante, puesto que si nada más un 4% de la población utiliza esas apps, tampoco nos podemos fiar al 100% de ellas. Es verdad que se habla mucho de ellas, es una herramienta,
pero muy discutible. La que yo creo que en este momento de entrada se está utilizando en nuestro país, pues básicamente es el seguimiento que hemos visto anteriormente. Bueno, yo dejo abiertas esas discusiones, esas preguntas que he puesto ahí, tanto para la discusión de las apps como para esas diversas formas de seguir, es decir, de ese contacto activo, es decir, ser más activos, proactivos, haciendo PCRs asintomáticos o no. Yo creo que eso puede salir en la discusión. Y en principio acabo aquí mi charla. Bien, muchas gracias, Javier, y enhorabuena, y además muy interesante esta última diapositiva que nos has puesto del British Medical Journal con todas esas incógnitas que hay sobre las privacidades y demás y el uso de las tecnologías, ¿no? Bien, pues antes de dar paso al tema de las preguntas, voy a comentar dos cosas relacionadas con el tema de las vacunas y con el tema del tratamiento, un poco por completar la sesión y por aclararnos un poco en qué momento nos encontramos y cómo están las cosas referentes a estos temas. Como bien veis aquí en la diapositiva, el tema de las vacunas del coronavirus es una auténtica carrera. Realmente este artículo es un artículo de hace prácticamente un mes, el 30 de abril, en el que ya había más de 20 vacunas que estaban en periodo de investigación. Las vacunas hacen referencia básicamente a cuatro aspectos, ¿no? O bien a características propias de los virus, o bien vacunas que utilizan vectores víricos, bien vacunas que están ligadas a alguna de las proteínas de la estructura viral o la presencia de los ácidos nucleicos. Esta diapositiva es de ayer, en la OMS, el registro de vacunas de la OMS, en el que ya hay más de 120 vacunas en investigación y hay 10 vacunas que ya están en fase de evaluación clínica. La semana pasada se conocieron datos de esta vacuna, es una vacuna que está siendo desarrollada en China y que está en clara competencia con esta otra de Moderna, que está desarrollada en Estados Unidos. Es una carrera que están manteniendo las dos superpotencias para intentar conseguir una vacuna una antes que la otra. Los resultados preliminares que se han publicado de esta vacuna pues, son bastante esperanzadores, pero en fin, son estudios que están en estudios muy preliminares, en fase 2, y que todavía le queda bastante camino por andar antes de que la vacuna se pueda poner en funcionamiento. Y respecto al tema del tratamiento, pues nos ha parecido importante comentar el tema de la hidroxicloroquina, dado que ha sido objeto durante todo este tiempo de mucha polémica, si se debería usar, no se debería usar y demás. Cada vez hay más pruebas de que realmente el uso de la hidroxicloroquina desde el punto de vista de la eficacia no aporta nada y tiene muchos problemas de seguridad. Este es un estudio que se publicó la semana pasada en el Lancet. Es un estudio muy amplio, 96.000 pacientes de 671 hospitales, aunque no es un ensayo clínico, pero es un estudio observacional y que está muy bien diseñado y controlado, ¿no? Y los resultados sugieren claramente una ausencia de beneficios del uso de la hidroxicloroquina y que además su uso pues, podría resultar dañino. Este es otro metaanálisis con las conclusiones parecidas y también este metaanálisis de una revista del Medreich, en el que no está revisado por pares, pero bueno, son trabajos que tienen cierta consistencia, ¿no? Y quizás lo más importante es el hecho de que la OMS ya ha suspendido definitivamente el brazo de su estudio de ensayo clínico Solidarity, en el que participaban 400 hospitales de 35 países con 4 brazos, ¿no? Y han suspendido ya directamente esta semana el brazo de la hidroxicloroquina por todos los problemas que conlleva. Y bien, pues hasta aquí la parte, digamos, más técnica y expositiva de la sesión. Y bueno, pues ahora empezamos un poco con el tema de las preguntas.
Vamos a ver, le voy a preguntar yo creo que a José María, porque hay varias preguntas en relación con cuál es la concordancia que hay entre los test de anticuerpos y los test por ELISA. Y el grado de concordancia que tienen, en el sentido de que entiendo que la pregunta lo que quiere decir es que sospechan que los test de anticuerpos son menos sensibles que los test de ELISA. Sí, la gráfica esa que incluí es el único estudio que encontrado publicado que intentan hacer un estudio de concordancia y con un test concreto de ELISA. A ver, cuando hablamos de ELISA, igual que hay que recordar que que no es el mismo ELISA, sino que son reactivos y cada un reactivo tiene también su grado de sensibilidad y especificidad. No solamente es cuando hagas la prueba, sino qué reactivo utilizas. Y eso también hay que tenerlo en cuenta, que no es el gold estándar a nivel de los anticuerpos, no del diagnóstico, pero no siempre tiene una sensibilidad del 100%. Aunque se liberen anticuerpos o se publican anticuerpos en casi el 100% de los casos, pero no que los detecta siempre. Entonces, en esa concordancia estaba alrededor de un 80-85% en el test de anticuerpos totales, que más o menos, si miramos la gráfica, es parecido al test de anticuerpos IgG independiente o IgM independiente. A ver, lo que sí que sabemos es que los test diagnósticos rápidos, si lo hacemos correctamente, siguiendo las indicaciones de técnica y en el momento adecuado, es menos sensible que un poquito menos específico, pero la especificidad es prácticamente muy similar, pero es menos sensible y puede darnos más falsos negativos que el test de inmunoensayo. Me da igual que sea el ELISA o el CLIA, sabéis que la diferencia de estos dos test es que uno produce color y otro produce fluorescencia, pero realmente los dos se hacen por venopunción y tienen la misma sistemática de aislamiento, ¿no? Entonces haríamos hablando de un 80-85% de concordancia cuando se hace correctamente. Hemos visto y sabido, bueno, es que tiene un 50% de sensibilidad. Hay que ver cuándo se hicieron esos estudios, cuándo se tomó la muestra, qué tipo de pacientes. Recuerdo el estudio que os puse, que un 30% de los pacientes que pasan la infección y que desarrollan anticuerpos son un nivel muy bajito de anticuerpos lo que desarrollan. Lógicamente estos test van a dar más falsos negativos por la concentración más baja de anticuerpos. Entonces hay que tener más o menos, guiarse por esa idea de que solamente entre un 70 y 80% la mayoría de las veces en cuanto a la concordancia. Vale, hay una pregunta para Javier. Bueno, voy a intentar un poco intercalar una pregunta para cada uno, así vamos cambiando un poco de tema. Que la voy a leer casi textualmente. Dice que al hablar de los rastreadores parece que esto corresponde a la estrategia de intentar eliminar toda transmisión del virus. ¿Se ha abandonado la estrategia de aplanar la curva sin disminuir el valor del área que tenga el área bajo la curva, cuyo objetivo era no colapsar el sistema sanitario? Bueno, yo creo que sí. Yo creo que el objetivo en este momento estamos bajando, estamos con una transmisión ya baja en muchas zonas de España, quizás en unas más que en otras, pero realmente con casos con un número bastante controlado. Es verdad que quizás en alguna zona más que otra. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea se parece bastante a volver a la época antes de la pandemia o del pico importante, que teníamos capacidad de poder perseguir esos contactos. Entonces, ¿qué es lo que yo creo que interesa? Yo creo que al final el objetivo es, vamos a intentar mantener esa transmisión lo más controlada que podamos, vamos a intentar detectar esos clústeres, esas agrupaciones de casos rápidamente para intentar que no vaya más y mantener todavía un poco de tiempo. ¿Para qué? Bueno, en mi opinión es básicamente intentar llegar al invierno, intentar dar margen a ver si tenemos alguna de esas vacunas que has explicado para ver si podemos, aunque no sea muy eficaz, que no tenga efectos secundarios, podemos vacunar a personal vulnerable y quizás estar un poco más tranquilos en una posible segunda onda importante, ¿no? Yo creo que ese es el objetivo ahora. Entonces, claro, cuando tienes menos casos, tienes capacidad de seguir esos contactos de una forma adecuada. Y yo creo que además con lo que hemos aprendido, desgraciadamente, ¿no? Pues también estamos en disposición de poder hacer ese seguimiento. Vale, muy bien. Esta es otra pregunta para José María, que yo creo que a lo mejor nos va a poder aclarar un poco unas situaciones que yo creo que se dan con bastante frecuencia. La leo casi también textualmente. Trabajadora en centro sociosanitario con síntomas mínimos. Dice, hace 2 meses no se hizo PCR, se hace una PCR ahora, que es positiva,
y además se hacen unos anticuerpos IgG e IgM positivos. La pregunta es, ¿puede trabajar sin riesgo para los pacientes aunque exista PCR positiva? Según lo he puesto hoy entiendo que sí, ¿no? Dice la persona que pregunta. A ver, lo más probable, yo creo que de los anticuerpos, la serología de IgG es bastante significativa, porque no aparece nunca antes de la segunda o tercera semana, en niveles suficientes para detectarse. Claro, una IgG significa que la persona ya ha pasado 3 semanas al menos de infección. Lo que sí que sabemos de la evolución de las infecciones leves es que aunque no se hubiese contagiado en este caso en el mes anterior, si se ha contagiado un poquito más reciente, como mínimo han pasado entre 3 semanas y media, 4 desde que se contagió. Como ha dicho antes Javier, cuando más contagia el caso es 2 o 3 días antes de empezar con los síntomas, si tiene síntomas, y 4 o 5 días después. Si el caso es leve, luego no va a contagiar. He explicado que puede ser una PCR positiva, puede ser, por una eliminación del virus mantenida, sostenida, pero hay estudios que han utilizado una torunda de una muestra respiratoria de un paciente con eliminación viral por encima de los 10 días, no digo las 3 semanas, lo han intentado cultivar y es imposible cultivarlo. Entonces, en ese caso, claramente, probablemente la infección, si hay IgG, se produjo antes, al menos antes de 3 semanas, lo más probable es que fuese aquel caso que tuvo 1 mes y medio, y por lo tanto a nivel epidemiológico no hay riesgo de contagio. A ver, luego cada empresa tiene su criterio y dice, bueno, es que si no metes una PCR negativa no trabaja el trabajador. Nosotros como profesionales lo tenemos que decir claramente, es que lo que sabemos hasta ahora es que el riesgo epidemiológico en este momento no se ha demostrado que esté transmitiendo y por lo tanto, por eso podría trabajar. Otra cosa es que luego en la empresa le quieran admitir o no esa situación. Hay un compañero que pregunta a Javier por una paciente suya que consulta por tos, sin fiebre y con dolor de garganta, por lo que se etiqueta el caso como sospechoso, se le hace una PCR de la que todavía no conoce el resultado. Dice, si la PCR es negativa y la sospecha es baja, hay que mantener aislamiento hasta completar los 14 días y hay que aconsejar también aislamiento a su pareja y como contacto estrecho. Bueno, yo creo que también lo ha explicado José María, cuando la sospecha es baja, y me gustaría aclarar que no solamente es la clínica lo que nos dice la sospecha, el antecedente de contacto es uno de los factores quizás más importantes, es decir, la exposición clara a un paciente COVID realmente nos da una información muy clara de sospecha. Por tanto, si en esta paciente yo sospecho altamente que podría estar infectada, lo que toca es repetir esa PCR al cabo de un par de días, 3 días sería lo suyo. Si realmente la sospecha no es alta, no hay ningún tipo de contacto. Además, estoy en una región en la que sé que los casos que estoy teniendo, la incidencia acumulada en la última semana es mínima, que estoy teniendo 2 o 3 casos al día en una provincia importante. Pues, y no lo sospecho más, esa paciente no tiene que seguir aislada, está claro que no. O sea, PCR negativa con baja sospecha es alta, inmediata y listo. Pero también digo al contrario, si realmente la sospecha es importante, hay que insistir mucho. Yo creo que uno de los trabajos nuestros es, a todo paciente sospechoso, hay que informarle muy bien de que debe estar aislado. Eso significa que tal como se vaya del centro, si le hemos tomado la muestra del centro o si está en casa, no debe moverse, no debe ir a buscar a nadie, no debe ir a comprar, no debe hacer nada, aunque sea al menos por estas 24 o 48 horas de tener el resultado de esa PCR. Pero además ya hay que empezar a insinuar y a poder registrar a esos contactos que son muy estrechos, a los convivientes, que tampoco se muevan mucho hasta tener ese resultado, ¿de acuerdo? Porque ya solamente con esto realmente estamos haciendo lo que queremos, que es disminuir una hipotética transmisión, precisamente en los primeros momentos. Muy bien. José María, hay una pregunta que se ha repetido varias veces, que es si en pacientes asintomáticos que se hacen pruebas, entiendo que por su propia iniciativa, fuera del sistema público o incluso en alguna empresa, y tienen datos positivos de IgG y de IgM, si el sistema público está obligado, entre comillas, a hacer una PCR, que sería lo que estaría indicado en este caso. Hombre, primero vamos a ver si la necesita. Y ya lo he dicho antes que con esos 2 anticuerpos, si está asintomático y además, como ha dicho Javier ahora mismo, no hay ningún factor epidemiológico de alta sospecha, claramente no.
Claramente no, o sea, pero luego también tenemos que tener en cuenta que nosotros con la PCR lo que vamos a diagnosticar es infectividad, es infección aguda, pero no infectividad 100%, porque la presencia de una PCR positiva no indica que sea infectivo, lo he dicho antes, porque estamos viendo fragmentos, restos del virus en las células que se van descamando de la vía respiratoria. Entonces tampoco eso me va a decir que el paciente en ese momento es contagioso o no. Ahí sí que tengo que jugar con los anticuerpos y tengo que jugar con esos periodos que he dicho yo óptimos de diagnóstico y sobre todo los mínimos. Yo sé que el tiempo mínimo cuando yo empiezo a detectar una IgM son 5 o 6 días. No digo que sea el mejor momento, lo insisto de nuevo, que repito. Y el tiempo mínimo cuando yo empiezo a diagnosticar un IgG puede ser 12 días, 10, 12 días, no antes. Hombre, razonablemente la transmisibilidad, aunque fuese una infección de 10, 12 días, que probablemente sea de más, ya no está presente. Entonces yo no creo que nos tengamos obligados a hacer una PCR y se le puede decir al paciente, pues como cuando nos manejamos con unos anticuerpos de la hepatitis B, si le ha pasado la infección, ha pasado usted la infección. Sí, ¿me permites? Sí, claro. Una cosa que además va ligada con algo que he comentado, hay que ir a veces un poco con cuidado con las PCRs cuando las pedimos en momentos en los que, a lo mejor no tenemos muy claro qué hacer con esa PCR, porque como bien comentaba José María, y que además viene un poco a lo que yo comentaba de esas PCRs al final de los 14 días o entre medio de esos 14 días de un contacto que no ha tenido síntomas, por ejemplo, claro, después hay que saber qué hacer con esas PCRs. Es decir, una PCR positiva en una persona que hace un mes pasó un cuadro, que podía ser compatible, pero que está absolutamente bien, lo único que va a hacer es generar mucha inquietud. Es decir, esa persona, hay pacientes con PCRs positivas que siguen dando positivo a los 50 días. Suelen ser pacientes que han estado graves, es cierto, pero bueno, esas son posibilidades. Entonces hay que saber muy bien qué es lo que pedimos. Pedir una PCR a una persona que hace un mes tuvo síntomas compatibles no tiene mayor sentido. Quizás tiene sentido pedir una serología pues si uno está interesado en confirmar que ha tenido esa infección. Pero la PCR en ese momento lo que nos va a dar es muchos quebraderos de cabeza, porque seguramente no va a significar nada y tendremos que darle una respuesta a ese paciente. Por lo tanto, yo aconsejaría PCRs cuando queramos diagnosticar casos agudos, porque de otra forma nos está dando muchos problemas. Ni hablar tiene ya, claro, cuando nos da negativo, pues como hemos comentado antes, también es un pequeño dilema a veces. Hay aquí una pregunta que yo considero que sí que es importante. Es un compañero que pregunta qué rentabilidad o necesidad hay de hacer una PCR en pacientes que tuvieron síntomas hace más de un mes, un poco lo que tú estabas comentando ahora, Javier, y que no habían tenido síntomas y en los que se le detecta una IgM por encima del rango, dice, no sé exactamente, me entiendo que... Positivo. Supongo que se asume que es positiva, no lo sé. La pregunta sería, en un paciente con una supuesta evolución clínica de un mes, con una IgM positivo, si tienes sentido el hacer PCR o no. Javier, yo creo que lo ha contestado Javier, ¿no? En este caso, hombre, hay que ver el juego de anticuerpos también, la IgG, ¿no? Si la IgG claramente es muy negativa y tenemos una IgM muy alta, sí que hay unos niveles cuantitativos. Recordar que eso te lo da la venopunción, los inmunoensayos, ELISA o CLIA. Pero bueno, ahí a lo mejor te podrías plantear, ¿no? Te voy a plantear qué hago. A lo mejor en ese momento lo más prudente es garantizar un aislamiento de 15 días desde que más o menos empezó con la clínica y ya está, antes que meterte en una interpretación dudosa de la PCR. En esos casos, porque tú lo que tienes que transmitir con la PCR es que clínicamente la PCR te lo diagnostica, pero tú tienes que ver el curso clínico. Si el paciente está bien, evidentemente, y tú le vas a aislar, ya no hay un riesgo epidemiológico en este momento. Yo, desde luego, las PCRs fuera de su momento agudo y de su situación aguda, coincido con Javier que hay que ser muy cauto a la hora de pedirlo. No sé tú qué piensas, Javier. Sí, además, no solamente esto. Uno de los riesgos que podemos tener es dejar de diagnosticar otras cosas. Es decir, una persona que lleva un mes con clínica, que le hemos pedido, pues porque está dentro de... A ver, no digo que esté dentro de los criterios. Los criterios es persona, inicio súbito, es decir, intentar detectar los casos agudos. Pues esto es lo que en principio parece que estamos haciendo y le pedimos directamente una PCR, no le pedimos una serología. Pero bueno, si le hemos pedido o nos ha traído un anticuerpo,
bueno, los IgMs tienen también falsos positivos por otros coronavirus. No es tan sencillo atribuir solamente un IgM, tienen menos sensibilidad a veces que no esas IgGs, así aisladas me refiero, ¿no? Entonces, a veces seguimos pensando en ese COVID y a lo mejor, bueno, pues el paciente tiene otras cosas. El otro día me comentaban un paciente con 2 PCRs negativas y que llevaba un mes, que era un EPOC y todavía le habían pedido una tercera PCR. Hombre, hay que sospechar mucho un COVID en un paciente que no está ingresado, es decir, que no es grave, y que por lo tanto, hombre, grave sí que puede ser que esa PCR siga dando negativa, pero es un paciente que está muy mal. Y a lo mejor estamos dejando de hacer una radiografía a un paciente que tiene otro problema. Bueno, está claro que... otra pregunta, dice, en Murcia se empezó a utilizar test de anticuerpos de IgG e IgM y un porcentaje no muy pequeño de sanitarios asintomáticos tuvieron IgM positiva con IgE negativa. A todos se les hizo una PCR y en todos fue negativa. Dice, ¿se conoce si hay o qué porcentaje de IgM son falsos positivos? O sea, en realidad está preguntando por el porcentaje de falsos positivos en las pruebas de anticuerpos, vamos. Es muy variable. El estudio que he puesto yo ahí detectan, y hay otro estudio que también está en la presentación, que lo he ocultado y que luego lo tendréis, donde comprueban test también de diferentes marcas. El problema de los test rápidos es que hay una variabilidad tremenda entre ellos, que no es que no nos tengamos que fiar de las especificaciones técnicas, sino que te requiere un estudio de validación. Eso sí que te aconsejan que hagas un estudio de validación en el entorno donde lo vayas a utilizar, ¿vale? Con la población, en el ámbito, porque lo que te viene vamos, si yo me limito a lo que te viene en la ficha técnica o especificaciones técnicas, el porcentaje de falso positivo está por debajo del 10%, ¿vale? Pero eso no es real, sabemos que es más alto. Es muy variable, no hay un porcentaje ahora mismo que te puede decir que puede ser un 30, un 20, es que depende del modelo, o sea, de la marca comercial, de la población. Os he dicho antes que, por ejemplo, la población anciana desarrolla más anticuerpos más precocemente y de una forma más alta que la joven más joven. Entonces, hay que ver luego esos estudios cómo se han hecho a nivel de la población general. No te puedo dar un porcentaje, que es lo que no estamos haciendo aquí en nuestro nivel, o algunas comunidades autónomas lo han comprado y lo han empezado a aplicar, pero hay otras que sí que están haciendo ya una validación previa antes de, y es lo que tenemos que fiar. Disculpa. Vale. A ver si quería decir algo. Sí, nosotros nos hemos encontrado con esta situación. Hicimos una validación de anticuerpos rápidos antes de utilizarlos concretamente en profesionales o en residencias. La validación no fue, como decía José María, no fue lo que nos esperábamos y por eso en el momento de aplicar anticuerpos rápidos con sangre capilar, lo que hicimos fue siempre complementarlos con PCR, porque la IgM tiene 2 problemas. Uno, hay positivos con PCRs negativas y con personas asintomáticas que claramente no sospechamos una infección y además también tiene muchos problemas de interpretación. Las bandas de IgM en los kits a veces es muy de lectura un poco complicada y da un resultado indeterminado que a veces complica también su uso. Por eso, al menos en algunas comunidades, pues se ha hecho mixto, es decir, un estudio con anticuerpos rápidos más PCR. Si solamente te fijas de anticuerpos rápidos, a veces se puede complementar incluso con los anticuerpos totales. Es decir, una IgM positiva y también con anticuerpos totales que parece que positivizan un poco antes que la IgM incluso, también positivo, bueno, pues ahí quizás ya sí que nos haría pensar en que esa IgM quizás realmente era positiva y perseguir un poquito más a esa persona o seguirla más de cerca. Sí, decir que la variabilidad, lo que ha hecho Javier, de las IgM es superior a las IgG, superior, o sea que por eso hay que tener cuidado con la IgM también en la interpretación. Hay una pregunta que yo creo que es importante, si realmente el uso de estos test serológicos tiene el mismo comportamiento en niños o en adultos. ¿Podéis decir algo de esto? Porque yo la verdad es que no se me ha ocurrido nunca, lo digo claramente, vamos. O sea, no sé. No. A lo mejor os he pillado aquí a los estudios que nos ahora. hemos manejado han sido estudios de adultos. No sé si tú, Javier, tienes más información en tu comunidad autónoma, pero todos los estudios que nos hemos manejado han sido más de adultos. Cierto, están utilizados sobre todo en adultos, se están aplicando igual a niños, eso es cierto, aunque, bueno, yo creo que por regla en general, ¿no? En general, a ver, yo creo que es normal en esta pandemia al principio utilizar lo que tienes. Y lo que hemos tenido ha sido primero test de antígenos que no han funcionado, por otra parte como en otras patologías, test de anticuerpos rápidos
que pues tampoco han sido lo que esperábamos, y ahora vienen las serologías, ¿no? Entonces yo creo que al final pues vamos a utilizar las serologías pues como cualquier otra enfermedad infecciosa. Vamos a hacer una serología, si sospechamos que esa infección lo vamos a repetir a las 4 semanas para ver esa conversión, o nos vamos a creer la IgG, y al final lo vamos a utilizar como cualquier serología de cualquier otra infección que estamos usando. No es nada... A ver, es diferente porque es más nuevo, pero no va a ser muy diferente. Muy bien, os voy a hacer ya las 2 últimas preguntas. Una para ti, José María, porque se ha repetido también varias veces, es si dónde es más rentable o más fiable hacer la toma para hacer una PCR, a nivel nasal o a nivel faringe. No están comparadas a nivel de pacientes comunitarios. Sí hay 2, 3 estudios, 3, que han comparado pacientes más graves, y se ha visto que la vía nasofaringea es más rentable, sobre todo cuando la muestra la haces más cercana al día 7, el día 8. Es más rentable. Cuidado con esa técnica, que te requiere un entrenamiento y requiere sobre todo, también hay dudas sobre si hay que hacerlo de una fosa nasal o 2. No, tampoco, por supuesto, no hay estudios publicados de que sea mejor 1 o 2, pero a lo mejor sí que, sobre todo si nos acercamos a ese límite ya del final del periodo donde es más positiva la PCR, el asegurarnos de que tenemos una buena muestra. Y por eso quería decir que a lo mejor hay que hacer de las 2 fosas nasales, aunque no está establecido, todas las recomendaciones es de una sola fosa nasal y nasofaringea antes que orofaringea. Pues entiendo que es porque ahí tiene mayor carga viral, ¿no? Sí, claro, porque hay mayor carga viral. Vale. Javier, tú, no sé cómo hacerte esta pregunta. Realmente, la situación de los rastreadores a nivel del Estado español, ¿tú cómo la ves? Quiero decir, porque las informaciones que tenemos son bastante dispares de unas comunidades a otras, ¿no? ¿Tú tienes alguna información más que puedas contarnos o que sea relevante para los compañeros? Bueno, sí, bueno, a mí me consta que en diversas comunidades se han hecho diversas aproximaciones al tema. En alguna comunidad se ha valorado contratar unos perfiles más amplios de personas. Pueden ser enfermeras, médicos, pocos o ninguno, auxiliares de enfermería, técnicos técnicos sanitarios. Incluso en algún momento, dependiendo de la escalada que tienes que hacer, se puede valorar otro tipo de profesionales bien entrenados. Probablemente en alguna comunidad incluso se valora hacer algún tipo de call center, de teleoperador, con experiencia en hablar con la gente y en preguntar las cosas más como sería un tipo SAMU o call center de un 061, de un 112, evidentemente. Pero yo creo que más que nada coinciden todos, supongo porque el Ministerio ha tirado por ahí, y me parece que está bien. Primero, partimos de una situación de salud pública o de personal de salud pública muy deficitario en España, en algunas comunidades mucho más, pero en general bastante deficitario para poder llevar a cabo grandes estudios o tener equipos de respuesta rápida como quizás tengan en otros países. Segundo, pivotar todo alrededor de la atención primaria. No significa que el personal de atención primaria tenga que hacerlo, pero sí personas que van a ser o deberían ser contratadas por atención primaria trabajando cerca de los centros de salud o bien en call centers, pero dependiendo mucho y muy en contacto con los médicos y con las enfermeras de atención primaria, y a su vez también con muy buena relación personal, de entrenamiento y de información, de sistemas de información con salud pública. Yo creo que eso va a ser bastante general a nivel del Estado. Y de hecho, si os fijáis, todas estas capacidades que hablan, pues al final van por ahí. Es decir, tienes que tener esto. Ahora bien, lo que a mí me preocupa y lo que yo creo que es importante es que debemos exigir a las comunidades que esos contratos de ese personal, hombre, no van a contratar a 1000 personas de golpe, pero sí que haya una clara política de recursos humanos escalable. Es decir, mire, yo voy a contratar 50 personas ahora, que las voy a distribuir por mi región sanitaria, pero en 2 semanas o en una semana yo tengo posibilidad de llegar a 1000. Y debo prever eso, debo formar a personas, debo darles esa formación y tenerlo todo preparado, porque si no, el brote o lo que tenga que venir nos va a sobrepasar, porque pasas muy rápidamente, lo hemos visto antes en ese corte de la transmisión, puedes pasar muy rápidamente de tener 2 casos a tener 200 o 500 casos. Por lo tanto, va a depender mucho de esa capacidad que tengamos de escalada. Para mí es quizás lo más importante. Y por supuesto, la posibilidad de tener las pruebas, lo hemos comentado en alguna otra ocasión, de tener PCR, de tener acceso a serologías.
aunque sea para otro tipo de actuación, no tan aguda, pero de esto. Y lo último, si me permitís, ya no me extiendo más, yo creo que nuestro papel como médicos de familia tiene que ser estar atentos a esa detección, estar atentos a que hay artículos que hablan de que las segundas olas vienen con síntomas un poquito diferentes, no fiarnos solamente de los síntomas respiratorios, tener muy atentos a los contactos y otra sintomatología, está claro, y ser muy insistentes en que delante de cualquier sospechoso, aislamiento, 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 hasta tener ese resultado. E intentar insistir ahí, intentar decir que es bueno para la sociedad. Bien, pues muchas gracias a los dos. Yo creo que ha sido una sesión que ha estado bastante clara y que yo creo que hemos intentado, bueno, y habéis conseguido seguro, aclarar dudas que todos tenemos en la consulta, que al final es el objetivo que tenía Senfic para estas sesiones. No sé si ya creo que antes del verano no haremos ninguna webinar más, eso espero. Pero ya José María está amenazando con que en septiembre volvemos, Javier. O sea que bueno. Bueno, no sé, habrá que ver, no sé con qué tema. Hombre, deberá ser con vacunas, está claro, ¿no? Sí, sí. Ya. Muy bien, pues nada, muchas gracias a todos y hasta la próxima. Hasta luego. Adiós. Hasta luego.